De lo más relevante ahora mismo, ese debut de Saúl Ñíguez, el cual pues, ha copado muchas portadas en la prensa inglesa, no de forma positiva, porque al fin y al cabo no fue un debut precisamente bueno. Daily Mail incluso lo incluye en el top 10 de peores debuts en la historia de la Premier League, Juan. ¿Realmente llegamos a ese punto con Saúl Ñíguez como para considerarlo realmente, jugó solamente 45 minutos? Uno de los peores debuts de la historia de la Premier, Juan. Hombre, yo creo que se han venido un poco arriba, porque al final hay que tener en cuenta que, claro, yo no te puedo hablar de los 10 peores debuts de la Premier League de memoria, pero tú ten en cuenta cuando empieza la temporada y pasa la época de mercado de fichajes, la cantidad de futbolistas que debutan en la Premier League. O sea, hablar de que ha sido uno de los 10 peores de la historia, desde luego que no fue un buen debut y sobre todo queda esa cosa un poco dura de que sale el entrenador Tuchel claramente en rueda de prensa a decir lo cambié porque no estaba bien, porque no estaba fuera de ritmo, pues estaba teniendo muchos errores. Es decir, estás muy entre comillas señalado, pero bueno, no es una cuestión fácil el hecho de venir y jugar el primer partido como titular en un esquema que es muy particular, el de Tuchel, así que yo no lo exageraría. Si Saúl está en el Chelsea es porque va a ser importante de alguna manera. Yo creo que les hacía falta una pieza dentro del centro del campo que pudiera servir un poco de rotación y tranquilidad. O sea, no creo que sea para tanto el hecho de que haya tenido un primer mal partido. Nos suscribimos entonces, Miguel, a esas palabras que decía César Azpilicueta de que paciencia con Saúl, que jugadores que necesitan menos tiempo de adaptación, otros más, pero resulta que este va a ser el caso de Saúl, ¿no, Miguel? Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo, además, con lo que dice Juan, ¿no? Es cierto que es muy difícil hablar de todos los fichajes y de todos los debuts en la Premier League, pero lo que está muy claro es que es un jugador extraordinario que le han buscado precisamente por sus cualidades futbolísticas y parece que necesitará un tiempo de adaptación. No es fácil integrarse en un esquema como el del Chelsea, no es fácil integrarse en un sistema como el que propone Thomas Tuchel, y menos al ritmo al que juega este Chelsea, que es un Chelsea muy exigente, que en todos los partidos intenta ir a unas revoluciones determinadas durante todo el partido. Lo hemos visto además en este comienzo de Premier League, creo que ha sido uno de los equipos que más nos ha sorprendido, incluso mejor que el final de la pasada temporada, y me da la sensación de que es muy difícil para un jugador que además ha tenido una temporada tan inconstante, ¿no? En el Atlético de Madrid la pasada campaña, y creo que se tiene que adaptar, ¿no? A ese ritmo de juego y sobre todo establecer ciertas pautas para ir estando al ritmo de sus compañeros. Yo creo que es muy pronto para analizarlo y probablemente Daily Mail, bueno, pues como bien ha dicho Juan, se ha venido un poquito arriba y sobre todo ha querido dar un palo a un jugador que acaba de llegar a la Premier y que no extraigamos también del hecho que el contexto Premier League es llegar a una liga muy top, llegar a una liga muy exigente, con muchísimos ojos mirándote, y Saúl Ñíguez no llega precisamente de ser la mejor estrella de su equipo. Llega en un proceso de muchas dudas y eso obviamente le ha tenido que pesar. Como decimos, mucha paciencia con Saúl. Precisamente Saúl, recordemos, Juan, esta concesión está cedido en el Chelsea por parte del Atlético, con opción de compra. Veremos si finalmente el Chelsea o no ejecuta esa opción de compra. ¿Tú personalmente ves que el Chelsea, Juan, puede orientar este movimiento hacia apropiarse de forma permanente con Saúl? Hombre, yo creo que hay que entender primero cuál es el contexto de este mercado de fichajes de este verano en concreto. Hemos visto muchas operaciones extrañas, no porque sean ilícitas ni nada por el estilo, sino porque son estructuras de la transferencia muy poco habituales. Por ejemplo, estos movimientos que hemos visto con la Juve de una cesión de 2 años y te empieza a pagar a partir de esos 2 años. ¿Eso por qué sucede? Porque en general los clubes están en una crisis bastante fuerte de liquidez, es decir, tienen poco dinero para pagar ahora. Yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, pues que es bastante habitual verlo ahora, ese tipo de operaciones de cesión más compra, quizás en otra época se hubieran lanzado directamente a comprarlo, y aún así yo creo que tendrá que verse cómo funciona esta temporada, porque no tengo tan claro si precisamente se han guardado esa opción, es para evaluar un poco cómo puede funcionar, porque aunque ha tenido un buen mercado, a mí me sorprende el mercado que seguía teniendo Saúl, pese a la poca participación o más testimonial que tenía el Atlético de Madrid, que seguía sonando, bueno, sonó para el Manchester United y para el Chelsea, que lo estaban peleando entre los dos, entonces es ya un nivel muy tremendo. Yo creo que habrá que ver esta temporada y ya hay ejemplos, como por ejemplo Kabak en el Liverpool,
de cesiones con opción de compra que luego no se ejecutan porque no convencen. Entonces no creo que esté garantizado que se pueda quedar en el Chelsea y es mucho fruto de las circunstancias de cómo está el mercado a nivel económico. Hay otros nombres en el Chelsea, por ejemplo, Miguel Ross Barkley, que a pesar de que nadie se acuerde de él, sigue ahí en el Chelsea. Tuchel ha dicho que, bueno, que a pesar, bueno, partimos un poco de la base de que, Tuchel no cuenta mucho con él, pero de todas formas él ha dicho textualmente que tiene que estar preparado para cualquier momento que cuente con él. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el Chelsea con jugadores que tienen ese rol tan condenados al ostracismo como, por ejemplo, el de Ross Barkley? Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es que eh, esta temporada, y lo ha comentado muy bien Juan, se han dado ciertas operaciones un poco extrañas, precisamente porque las plantillas son muy grandes. No se puede gestionar tantísimo activo, ¿no? Lo hemos visto en Liga Española también bastante. En Premier League yo creo que esto quizás se ha visto un poquito menos, pero es cierto que el Chelsea además siempre ha sido un equipo de tener plantillas muy grandes y luego intentar ceder jugadores y soltarlos un poquito allá donde podía, ¿no? Y el caso de Ross Barkley es bastante llamativo por la cuestión de que siendo un jugador que siempre se plantea como un secundario, como un jugador que parece que está olvidado, siempre tiene como breves momentos de lucidez que le han hecho seguir un poco en esa línea de convencer, entre comillas, a algunos de sus entrenadores. El problema que le veo yo a Ross Barkley en el Chelsea es básicamente que juega en una posición en la que hay muchísimos activos, muchísimos jugadores que además creo que estarían un poco en el rol de los que Tuchel ya tiene más o menos elegidos a quienes pueden estar, ¿no? En esa zona. No me parece que Ross Barkley tenga la capacidad para adaptarse a otras posiciones en las que quizá pudiera ser más necesario y contar con sacado más jugadores es porque no ha podido. El mercado ahora mismo está en una situación en la que prácticamente nadie mueve un dedo si no es estrictamente necesario, si las operaciones no están muy aseguradas. A mí me recuerda un poco como cuando jugaba de pequeño con mis hermanos al Monopoly, que nos inventábamos ciertos movimientos para intentar que la partida siguiera cuando alguno ya se había arruinado, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Me da la sensación de que está todo el mercado un poco en esa situación y creo que los clubes grandes que tienen plantillas abundantes, como puede ser el caso del Chelsea, tienen bastantes problemas también para sacar jugadores y yo creo que están un poco en esa situación. Probablemente en un mercado normal Ross Barkley habría salido, o es mi sensación, ¿no? A ese respecto. Hablando de salidas y de marchas en el Chelsea, por ejemplo, Juan, y sobre todo a raíz de la llegada, a partir de la llegada de Romelu Lukaku, llega el momento de plantearse en serio la marcha de Timo Werner y dejarlo salir. Bueno, no creo. Yo creo que al final es una inversión importante que hicieron hace muy poco, que es un jugador joven que ha demostrado en Alemania, que es una liga importante, y en Europa, que puede ser un futbolista determinante. Creo que la concepción que se tiene de Timo Werner en la Premier League viene muy condicionada por exigirle ser un jugador que quizás nunca fue, que es el hecho de ser un 9 de referencia, que esté marcando diferencias constantemente en el apartado goleador. Sí que es cierto que ha tenido temporadas mucho mejores y más atinadas en el apartado goleador, que ha tenido etapas prácticamente dramáticas, diría yo, en cuanto a falta de puntería, muy poco tino en ese apartado, pero más allá de eso es un jugador que le gusta mucho caer a banda, que le gusta mucho estar acompañado de alguien que haga de referencia para él, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, yo creo que no hay que descartarlo tan pronto porque creo que puede ser ahora y a partir de ahora cuando llega Lukaku que le puede quitar un poco esa presión cuando empecemos a ver un mejor Timo Werner, pero desde luego simplemente ya desde el punto de vista económico, que no te convenzas del deportivo, te conviene seguir dándole una oportunidad porque es una inversión muy importante y tal y como está el mercado me parece absolutamente imposible que le encuentren un hogar por un precio que sea medianamente recuperar lo que invirtieron por él. Cerrando el capítulo del Chelsea, Juan, vamos a hacer un interludio para hablar de una cuestión concreta, por ejemplo, del Everton. Ahora, por ejemplo, Miguel, llega Salomón Rondón al Everton, 31 años de edad. Obviamente no es lo que era, pero ¿qué podemos decir a los aficionados del Everton? ¿Qué pueden esperarse? Jugó 9 minutos en el primer partido en su debut ahora en el Everton.
¿Qué podemos esperar ahora de esta etapa de Salomón Rondón en el Everton? Bueno, Solomon Rondón es un jugador que ya ha estado en bastantes equipos, que tiene experiencia, sobre todo en la élite, un futbolista que suele ser delantero de referencia normalmente, un jugador que en su mejor época era un jugador bastante hábil, bastante bien colocado el espacio, un futbolista que se sabía generar esos espacios. No era un delantero especialmente artista, ni mucho menos. Era un jugador que sabía lo que tenía que hacer, que era marcar gol, buen rematador, se sabía provocar, como ya digo, esos espacios. Pero yo tampoco, no me parece que sea un fichaje de relumbrón, ni mucho menos. Me parece que es un jugador que puede cumplir para rellenar plantilla o para solucionar un problema de delanteros o de eficacia goleadora, pero no sé hasta qué punto qué rendimiento puede dar, ¿no? Me da la sensación de que es un movimiento pues casi de oportunidad, de intentar buscar y de seleccionar un poco lo que más se ajusta a tus necesidades, pero no me parece que sea un fichaje ni mucho menos que pueda ilusionar, ¿no? Y menos en una parroquia como la del Everton, que lo de ilusionar y Everton parece que son dos términos contradictorios, parece que casi incluso podría ser hasta perjudicial para la salud, porque el ilusionarte y ser del Everton es algo bastante peligroso. Entonces, sí que es cierto que Salomón Rondón no es un jugador que pueda invitar, ¿no? a estar súper positivos, pero sí que es un futbolista que incluso a nivel internacional, ¿no? Con Venezuela es un futbolista que siempre ha tenido bastantes focos encima y que ha tenido, bueno, la capacidad, por así decirlo, de generar siempre ocasiones de gol. No hay muchas expectativas tampoco, como bien dice Miguel, con el Everton esta temporada. Para cerrar, abrimos el capítulo para hablar del Manchester United. Ha sido muy noticia el gesto de Cristiano que hizo después de ese partido contra Young Boys en fase de grupos de Champions, que el portugués fue sustituido y al poco tiempo después se puso en la banda Juan a dar indicaciones. Un hombre de autoridad como por ejemplo Río Ferdinand ha salido en su contra y ha dicho que hizo mal y que si él fuese, por ejemplo, el entrenador, le diría que se sentara porque eso estaba mal. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, Juan? Bueno, creo que son dinámicas internas dentro de un vestuario que muchas veces opinar es hablar desconociendo completamente qué es lo que sucede ahí dentro. Me refiero, no sabes si es una cosa consentida con Solskjaer, no sabes, al final el vestuario y las dinámicas que allí se dan tienen que ser siempre pautadas por el entrenador, que se supone que allí es la autoridad, aunque ya sabemos que hay perfiles pues que dejan hacer más a los jugadores, otros que son un poco más autoritarios. No le veo en este segundo perfil a Solskjaer, desde luego, le veo un perfil un poquito de dar más manga ancha. Al final, ya te digo, no me parece tampoco que sea un detalle que haya que prestarle excesiva atención. Cristiano sabemos que es un animal hipercompetitivo y que cuando no está en el campo probablemente sea la manera que tenga de vivir el fútbol como parte de una plantilla, como parte de un equipo. Y bueno, yo creo que son cuestiones que, ya te digo, se quedan dentro de un vestuario y si Solskjaer le parece bien o lo consiente o no lo consiente, ya sea cuestión suya. Y tampoco me parece que haya que darle muchas vueltas a lo que haga o deja de hacer Cristiano fuera del campo, que también entiendo que es parte del juego y que se le preste mucha atención a cada guiño, a cada gesto, a cada cosa, a cada Cristiano ahora que ha vuelto, porque es una figura mediática gigantesca. Pero bueno, no creo que sea un conflicto porque en general Solskjaer creo que un poco la aproximación que ha tenido a cómo entrenar a ese Manchester United siempre ha sido muy de dejar hacer, muy de dar protagonismo a los futbolistas, así que creo que va un poco en esa línea y no le quita autoridad. A raíz de ese redebut con el United por parte de Cristiano Miguel contra el Newcastle, yo me atrevería a decir que se han sacado conclusiones un poco demasiado tempranas sobre el rendimiento del United con ese 4-1 frente al Newcastle, porque al fin y al cabo el Newcastle no es un equipo que yo lo vea bastante más ambicioso que otras temporadas. Se han sacado, por ejemplo, Miguel, conclusiones demasiado rápido a raíz del United, porque, por ejemplo, vemos ahora aquí que contra el Young Boys suizo, pues acaba pinchando en las postrimerías del partido. Claro, bueno, yo creo que hay cosas que diferenciar, ¿no? La primera, que no es lo mismo jugar contra el Newcastle en Premier League en tu estadio que jugar contra el Young Boys fuera en Champions League. Es que yo creo que son escenarios completamente distintos. Esto para empezar. Para seguir, yo creo que el análisis que se hace del partido contra el Newcastle, que para empezar yo creo que lo haces porque no está Nacho, porque si no te diría que obviamente el Newcastle es un equipo muy duro.
a nivel competitivo, pero sí que es cierto que yo creo que muchas de las conclusiones globales que se sacan del rendimiento del United contra el Newcastle el otro día salen precisamente del escenario Cristiano Ronaldo, salen del propio análisis que se puede hacer del rendimiento individual de este jugador, que yo creo que está excelente en ese partido. Más allá de los 2 goles, creo que sí que se acopla bastante bien a lo que pide Solskjaer, pero claro, el escenario es completamente distinto. Para empezar, en Champions se quedan sin un jugador de manera, yo creo, bastante fortuita, y eso obviamente complica toda la situación global. Yo creo que el Manchester United lo que necesita es un capitán de barco distinto. Y esto quizás suena muy duro, ¿no? Pero me da la sensación de que en el paso que estamos, en el escalón en el que está ahora mismo el Manchester United, si no avanzan, si no suben uno más, lo van a tener bastante complicado. Porque yo creo que están en ese punto perfecto para que la idea de juego o quizá la gestión de los talentos que tiene ahora mismo el Manchester United, que les tiene incluso bastante bien conectados, ¿no? Porque el propio Paul Pogba creo que está en un momento sensacional, Luke Shaw, que está en un nivel que prácticamente nadie creía hace unos años. Me da la sensación de que el United sí que tiene a varias de sus figuras en un momento perfecto. Falta incluso Marcus Rashford, que es un jugador que tiene que ser excepcional en ese equipo. Y me da la sensación de que muchas de esas piezas están tan conectadas que lo único que hace falta es saber qué se les puede pedir. ¿Qué se les puede pedir más? Me da la sensación de que Solskjaer se ha quedado en ese nivel, se ha quedado en lo que puede dar, que no es más, y está bien, pero esto podía servir en su realidad, en toda la experiencia previa que había tenido y probablemente en los primeros pasos dados en el United. Pero de cara a competir y sobre todo de cara a ser y tener un rendimiento excelente en Champions League, como puede exigir el afición a este equipo, me da la sensación de que se va a quedar bastante corto. Así que yo no creo que el análisis sea demasiado acelerado, sino que se vieron cosas muy distintas y que sobre todo el rendimiento y la competitividad en 2 competiciones completamente diferentes, ¿no? A raíz de Cristiano, por ejemplo, Juan, para ir cerrando ya, ¿es atrevido decir que Bruno Fernández es el mejor activo para que Cristiano tenga una fase final de su carrera deportiva de ensueño? Bueno, es un buen compañero, eso desde luego. Yo creo que algo que le ha debido atraer a Cristiano del Manchester United es que tiene muchos y muy buenos compañeros, sobre todo en la parcela ofensiva, también en defensa, pero desde luego Pogba este año es un asistente excelso, lo ha sido siempre, pero quizás en ser definitorio en el último tercio de campo, que es algo que siempre ha ensombrecido un juego que yo creo que en general Pogba ha sido de lo mejorcito que ha tenido el United en las últimas temporadas. Ahora está siéndolo. En apenas 4 partidos creo que llevaba 7 asistencias, que es una cifra récord de la Premier League. Así que, evidentemente, no solo Bruno, sino todo el equipo le va a acompañar bueno, pues para que pueda brillar. Además, creo, y noté ya mucho en ese primer partido contra el Newcastle, quizás algo menos contra el Young Boys, porque el equipo en general estuvo bastante atascado y bastante gris, que ya jugaban mucho para Cristiano. No lo digo en el mal sentido y en el hecho de que les condicione, les limite, como muchas veces había dicho de la Juve, que Cristiano seguía metiendo goles, pero condicionaba mucho al equipo y lo hacía peor. No he visto tantos partidos de la Juve, pero bueno, he visto jugar antes al United y no lo vi como algo nocivo, sino como algo que se creaban sinergias interesantes en el equipo que desde luego pues yo creo que le pueden hacer tener una buena etapa y sobre todo para mí lo determinante que le puede hacer rendir al nivel en el que está con la edad que tiene es el nivel físico que muestra a su edad. O sea, es algo totalmente inaudito el hecho de los sprints, las carreras, los desmarques que vimos en el debut contra Newcastle. Habrá que ver si se sostiene durante el tiempo, que el historial de Cristiano con lesiones te hace suponer que sí será así, pero es alucinante que un jugador con su edad siga ese nivel.